Bienvenidos a su escuela de acompañamiento. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su vida y también la vida de nuestros pastores, que el día de hoy nos permiten llegar hasta ustedes y poderles dar esta clase. El tema de hoy se llama Ejemplos que impactan vidas. Ahí donde estás, puedes tomar tu Biblia, tu libreta, para tomar apuntes, que el día de hoy vamos a aprender junto con el Espíritu Santo y la palabra. Esta lección tiene como objetivo que cada uno de los acompañantes pueda aceptar el reto de ser ejemplo, que impacten positivamente a las personas nuevas para que sigan a Cristo con compromiso. Y para esto debemos de saber qué es ser ejemplo. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única. Esto lo dijo Albert Einstein. Quiero decirles algo. Esta frase apúntenla ahí en su libreta. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única. ¿Pero qué es ser ejemplo? Nuestra base bíblica para esta enseñanza está en Tito capítulo 2, versículo 7. Yo tomé el texto de la Nueva Traducción Viviente, que dice así: y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. En este capítulo, Pablo refleja su corazón para decirle a Tito que enseñe correctamente a la iglesia. Le dicta maneras correctas de cómo enseñar a mujeres, adultos. Podemos ver una clave, sobre estos versículos y sobre su instrucción, que es: y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. El apóstol Pablo, siendo intencional con estas palabras, es de que nosotros podamos vivir una vida cristiana de la mejor manera. Y que esto nos lleve a dar ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que nos lleve a influenciar y dar una enseñanza a otros por medio de nuestra vida. ¿Qué significa ser ejemplo? La palabra ejemplo viene del griego paradigma, que significa, lo vuelvo a repetir, viene del griego paradigma, que significa modelo, ejemplo. También significa demostrar, probar, comparar. El modelo principal no es nuestra cultura. Lo que le vamos a reflejar a la gente, nuestros familiares, a nuestros amigos, no es cómo yo hago las cosas. No es mi manera de actuar en la vida, mi filosofía ni mi cultura, sino lo que yo demuestro del que me modela a mí. ¿Y quién me modela a mí? Es Cristo. Nosotros vamos a modelar a Cristo Jesús. Vamos a dejar que Él sea a través de nosotros para influenciar a la gente, para influenciar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que vamos a acompañar en este camino. Dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Yo debo de seguir imitando a Cristo, y para esto debo conocerlo en su palabra, saber cómo es Él, cómo es el carácter de Cristo, qué es lo que yo tengo que imitar de Cristo cada día. Para esto debo de leer su palabra, debo de leer la Biblia, debo conocer más a Cristo Jesús, porque a Él nos tenemos que parecer. A Él nos tenemos que parecer cada día. Ahí donde está, quisiera que me describa 5 características de cómo es Cristo. 5, tómese unos segundos. Dígale 5 cosas, si hay alguien al lado de usted, dígale 5 características de cómo es Cristo. Tómese su tiempo. Yo quiero darle algunas. Él es humilde, Él es paciente, Él es creativo,
Él es amoroso, Él es sabio. Y así nos podemos dar el tiempo para decir muchas más. Pero déjame decirte, a Él debemos imitar. A Él debemos conocer. A Él debemos, como dice aquí la palabra ejemplo, significa modelo. Él es nuestro modelo a seguir. Es Cristo Jesús. ¿En qué áreas debo de ser ejemplo? Dice Tito capítulo 2 versículo 7. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. ¿Cuáles son estas buenas acciones? En la carta a Timoteo vemos que Pablo le da ejemplos, animándolo, que aun cuando es joven, él puede ser ejemplo a otros. Pablo le está diciendo que sea sensible a cómo lo ven los demás, de una manera pura, no teniendo una máscara de hipocresía y super religiosidad, sino que sea verdadero, que refleje a Cristo en verdad. Nosotros no vamos a modelarle a la gente la religión que seguimos, la religiosidad. No vamos a modelarle a la gente perfección. Vamos a modelarle a la gente humildad, paciencia, fe y otras cosas que aquí dice la Biblia, que ahorita vamos a seguir aprendiendo. Esto es lo maravilloso de su gracia. No es lo que tú puedas hacer, como lo dije hace rato, sino lo que Él puede hacer a través de nosotros. Lo que tú le permitas a Cristo hacer a través de ti. Aún siendo jóvenes podemos dar ejemplo a las personas mayores, para nuestros padres, para nuestros amigos, para la gente que nos rodea. El ser modelo de otros no tiene restricciones ni fronteras. Apúntalo bien. El ser modelo de otros no tiene restricciones ni fronteras. ¿Por qué? Porque es una manera visible de lo que creemos y tenemos en nuestro corazón. Es materializar nuestra fe, es hacer viva nuestra fe. Eso es dar ejemplo, eso es ser modelo, vivir lo que yo creo. Y de esa manera voy a reflejarle a las personas quién es Cristo. Es hacer viva la palabra para el mundo. Es hacer viva la palabra de Dios para todo este mundo. Porque el mundo, ¿cómo está? Tiene miedo, tiene aflicciones. Vamos a modelarle cómo yo debo de reaccionar ante todo eso. Pero volvemos a la pregunta, ¿en qué áreas debo de ser ejemplo? Tito 4:12 dice, Primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 12. Ahí donde estás puedes buscarlo en la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En estas áreas vamos a concentrarnos ahorita. Lo primero que le dice, en palabra. ¿Qué quiere decir esto? Es en la manera en que hablamos, en la manera de expresarnos, el compromiso que contraes con tus palabras. Dice Jesús, pero sea vuestro hablar sí, sí, y el no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tu compromiso con tus dichos afianzará la relación con las personas en tus círculos de influencia. Escucha bien esto. Tus compromisos con tus dichos afianzarán las relaciones con las personas de tus círculos de influencia, con tus amigos, con tus familiares. Lo que tú digas será de gran importancia en todo momento, para que ellos puedan conocer a Dios. Por eso asegúrate de tener siempre una palabra sabia en tu boca, una palabra sabia en tu mente.
Dios desea que podamos dar ejemplo en palabra. Que si tú a tu acompañante le dices, mañana voy a tu casa, o mañana te hablo, o al ratito te voy a hablar en la tarde, cúmplelo. Porque tú vas a dar ejemplo de que tu palabra, de lo que tú estás diciendo es verdad. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Pero tienes que animarte a decirle, sí, Señor, yo quiero llegar a ese nivel de compromiso en mi palabra. Lo segundo es en conducta. Filipenses 3:17 dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Significado de la palabra conducta es el actuar de un sujeto frente a determinados estímulos externos e internos. ¿Cómo actuamos cuando hay dificultades? Tenemos que tomar, ¿quién es nuestro modelo? Cristo. ¿Cómo actuó Jesús cuando había una tormenta? Que dice la palabra que Él venía durmiendo en el barco. Y había una tormenta muy fuerte. ¿Cómo actuó Jesús? Y metemos su actuar en medio de las enfermedades. ¿Cómo actuó Jesús cuando vio a un enfermo? Él oró. ¡Wow! Él pidió a Dios sanidad. Cuando tu acompañante vaya a tu casa y te diga, ¿sabes qué? Roger, yo tengo muchas dificultades. Tú le tienes que dar ejemplo. ¿Sabes qué? Yo cuando pasé esta dificultad, yo oré y Dios me respondió. Yo oré por esta enfermedad y el Señor me sanó. Vamos a dar ejemplo, vamos a ser modelo de lo que Cristo está haciendo en nosotros. ¿Cómo actuó Cristo? Debemos de imitar el actuar de Jesús. Al ver a los necesitados, que dice la Biblia que oró, que se quebrantó y sintió compasión por ellos. Debemos de imitar eso. Al ver a las familias que están allá afuera sin pastor, como dijo Jesús, que son como ovejas perdidas, que no tienen pastor, que te necesitan a ti para que les muestres cómo actuar, cómo actúa Jesús. La gente está necesitada de modelos verdaderos, íntegros, reales. No quiere, ya la gente está harta de gente que modela una religión, de gente que modela falsedad. No, dile que está a tu lado, o tú mismo decláralo, yo me quito toda máscara. Y hoy soy lo que soy en Cristo. Vivo mi fe. Quiero vivir mi fe cada día. En mi conducta, en mi manera de reaccionar con los demás, en mi manera de conducirme en la vida. Ya no voy a ser tan enojón, ya no voy a discutir, sino al contrario, voy a alegrarme. Tengo que ser ejemplo. Tengo que ser ejemplo. Dios en esta clase quiere seguir tratando con nuestro corazón. Somos acompañantes. Somos pequeños Cristos que vamos a ayudar a los más pequeños. A los que apenas están naciendo los vamos a llevar de la mano para que sigan a Jesús. Gran responsabilidad tenemos. Por eso necesitamos parecernos más a Cristo, más a Él, más a Él. Jesús es el centro de nuestra vida. Otro aspecto más en donde debemos de ser ejemplo. Ya vimos, primero, ¿qué fue? Palabra, eso. Segundo, conducta. Vamos muy bien. Y el tercero es amor. Estos son algunos ejemplos de lo que debemos ser en amor para otros. Y esto viene en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 8. Ahí donde estás, búscalo en tu Biblia, apúntalo. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Yo le quiero invitar a que ahí en su casa, terminando la clase o en algún tiempo que usted tenga con el Señor, analice bien estos versículos. Que usted y yo le podamos pedir a Dios: Señor, revélame más sobre el amor. Porque aquí dice que el amor no es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Son cosas que no tenemos que tener en nuestro corazón. Y que tenemos que cambiarlo, más se goza de la verdad. Ese tipo de amor debemos de modelar a las personas. Ser modelos correctos de Cristo, que influencien de una manera correcta e íntegra a los demás. Pongámonos el reto de poner estos versículos en práctica. Créeme que con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Recuerda, no es lo que tú y yo podemos hacer, sino lo que Él, Jesucristo, el Espíritu Santo, puede hacer a través de nosotros. Otro punto más es que debemos de ser ejemplo en espíritu. Esto es la devoción hacia Dios. ¿Qué es devoción? Es una entrega total a Dios. En todas las áreas de nuestra vida, en tu vida cotidiana, en tu trabajo, que se vea a quién pones primero. El poner primero a Dios, ¿qué es? Es que tus primeros pensamientos en el día sean para Él. Que tu corazón sea para Él. Y no tan solo los primeros minutos del día, todo el día. Eso es poner primero a Dios. Poner primero a Dios es hacer su voluntad. Poner primero a Dios es tratar de escucharlo, qué es lo que Él quiere, antes de ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que Él desea. Poner primero a Dios es orar, es leer su palabra para escucharlo. ¿Cómo puedes escuchar a Dios? Leyendo la Biblia. Los demás van a aprender cómo enfrentar las circunstancias de la vida al verte que tú te mantienes en oración y en la lectura de la palabra en toda circunstancia. Al ver que tú tienes el escape perfecto para ese problema y no le dices: ve y corre allá porque aquel te va a prestar dinero. Ve y corre allá porque aquel te va a suplir tu necesidad. No, sino que tú le vas a dar ejemplo, decirle: ¿sabes qué? Ven conmigo, te voy a enseñar cómo vas a pasar esta prueba, cómo vas a pasar esta situación. Vamos a orar, vamos a leer la palabra, en donde dice que la bondad de Dios es grande, en donde dice que Dios te perdona, que Dios te levanta, que Dios está contigo. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Por eso dice aquí ese ejemplo en espíritu, en devoción, en entrega total a Dios. Que no nos dormimos, sino al contrario, nos levantamos con entusiasmo y decimos: yo quiero conocer más de Dios en este día. Yo quiero ver las transmisiones que está dando mi pastor. Mira, te invito a que veas las transmisiones. Te invito a que veas la palabra de Dios. Eso es ser ejemplo en espíritu, en devoción, en que tu vida está completamente puesta en las manos del Señor. Otro aspecto en donde debemos de ser ejemplo es en fe. La fe, según la Biblia, no es un sentimiento, no es algo que se elabore en tu mente, no es algo que se logre con tus esfuerzos. La fe de la que habla la Biblia en Hebreos capítulo 11 dice que es la certidumbre que tenemos como hijos de Dios, que todo lo que Dios nos dice en su santa palabra es verdad.
Entonces, de una manera sencilla, la podemos entender como la confianza o la convicción de que Dios está contigo en toda circunstancia y que Él cumplirá todas las promesas que dice su palabra. Por eso la Biblia dice que Él es tu guardador en medio de la angustia. Tú lo tienes que creer y dar ejemplo a los que te rodean de tu confianza en Dios y de la confianza en las promesas de Dios. A veces queremos ver que la fe es como decir, bueno, yo tengo fe porque yo veo milagros siempre. No. En Hebreos 11 da un listado de esos hombres que murieron sin ver lo prometido. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a dar ejemplo de fe, es que aun cuando no veas la promesa, tú vas a seguir creyendo que el que la dio es fiel para cumplirla en su tiempo. Eso es dar ejemplo de fe. En que aunque tus ojos no lo vean, tu fe diga sí, sí va a pasar. Sí va a pasar. Si tú estás viendo que tu acompañante como que está bajando las manos, como que ya no quiere, aunque tú no veas lo que tú quieres ver, tú declara, yo sé, Señor, que si tú prometiste que vas a salvar a mi familia, tú lo vas a hacer, aunque mis ojos no lo vean, yo te creo a ti, Señor. Esos hombres murieron sin ver la promesa del Salvador. Entonces la fe verdadera es esa, aunque tú no lo veas, tú lo sigues creyendo en tu corazón. Demos ejemplo de fe a la gente en este tiempo. Demos ejemplo de fe. Anímate a ser un hombre de fe. Anímate a ser un hombre de fe en este tiempo. Que Dios es con nosotros. Recuérdalo, Dios es con nosotros. Y por último, hay que dar ejemplo de pureza. Esto es ser cuidadoso de lo que dices. Escucha muy bien esto. De lo que ves, de lo que escuchas. Pureza es no estar contaminado, es algo puro que no tiene contaminación. Es estar apartado de lo contaminado. Dar ejemplo en pureza es ¿qué escuchas? ¿Qué música escuchas? De no hablar palabras obscenas. No dejes que la gente te influya a ti, sino tú inflúyelos a ellos. O sea, tú influye de una manera pura e inocente, de corazón. No te dejes enredar por las cosas de este mundo. No confundas la libertad con libertinaje. Sé puro en tu corazón. Sé puro, sé cuidadoso. La pureza tiene que ser uno sabio. Sé cuidadoso cuando trates con las personas, las palabras que les vas a decir. Sé cuidadoso, sé cuidadoso. En todo tu hablar, en tu actuar, con la gente, con nuestros acompañantes. Yo declaro sabiduría sobre tu corazón, sabiduría sobre tu mente, sabiduría para poder tratar con la gente, para poder tratar con las personas de una manera pura de corazón. ¿Y cómo puedo llegar a ser ejemplo que impacte en esas vidas? Poniendo por obra la fe que tenemos, rindiéndonos ante su gracia, dejándolo actuar a través de nosotros. De esa manera podemos llegar a ser un ejemplo que impacte. Ya vimos en qué debemos de dar ejemplo. Volvemos a repasarlo. Es en palabra, ¿qué más? Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay muchas más, pero hoy estamos viendo estas. ¿Y cómo puedo llegar a ser un ejemplo? Poniendo por obra la fe que tenemos, rindiéndonos ante su gracia, dejándolo actuar a través de nosotros. Dice Tito capítulo 2, versículo 7, que es el mismo versículo que vimos al principio. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas, escucha bien, refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Lo que realmente te puede llevar a ser un ejemplo es que en todo
estés consciente y vivas a Cristo. Que realmente quieras ser íntegro y fiel a tus palabras. Que te esfuerces en ser un verdadero ejemplo que impacte en vidas. Esfuérzate. Da el primer paso y deja que Cristo te guíe para los demás. Recuerda, no es lo que tú puedas hacer. Repite conmigo, no es lo que yo pueda hacer, sino lo que yo dejo que Cristo haga a través de mí. Otros verán a Cristo. Déjame decirte, ya no van a ver máscaras de religión, sino van a ver a Cristo a través de ti. Van a ver tus palabras, tu conducta, tu amor, tu fe, tu pureza, tu devoción, y van a decir: yo quiero seguir a ese Cristo, el que Él vive. Tu ejemplo, déjame decirte esto, tu ejemplo llevará a muchas personas al cielo. Yo lo creo. Tu ejemplo llevará a muchas personas al cielo. Pero te invito a que el día de hoy tomes la decisión. Tomes el compromiso, el reto de decir: Señor, yo quiero ser ejemplo para los demás. Y si es el día de hoy, si es tu decisión, si tú dices: yo quiero ser ejemplo para mi acompañante, para mi familia, ya no quiero ser igual, ya me harté de ser el mismo. Vamos a orar ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y si tú el día tomas el reto, el compromiso de ser ejemplo para otros, declara conmigo: Padre Celestial, en esta hora te pido perdón por no dar ejemplo a mis familiares, a mis amigos. Y el día de hoy te pido que corrijas mis malas actitudes, que corrijas mi vida. Rindo mi corazón a ti. Renuncio al orgullo. Renuncio a toda carnalidad en mi vida, a todo espíritu de insensatez, a todo espíritu de inconstancia. Los echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y hoy me comprometo contigo a ser ejemplo para otros, no en lo que yo como hombre pueda hacer, sino en lo que tú puedes hacer a través de mí. Y hoy recibo el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, de integridad y de sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y recuerda estas palabras. Sigamos siendo ejemplos. Sigamos animándonos unos a otros para seguir en esta escuela de acompañamiento. Es una bendición su palabra, y que Dios te bendiga en abundancia. Muchas gracias.